Bueno, muy buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Estaba cuidando a mi nieta, por eso no venía. Bueno, en esta tarde, y ya hace mucho que venimos estudiando ¿de qué? De la fe, ¿no? Y en todas las reuniones hemos sido muy bendecidas al tocar este tema. Y la que nos bendice a cada una de nosotras es la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra fe tiene dos letras, la F y la E. Pero es una palabra amplia, ¿no? Y sabemos que fe es creer, es confiar. Y en esta oportunidad vamos a hablar, nos toca, con lo que venimos estudiando, nos toca fe y oración. Y yo me preguntaba, ¿qué relación existe entre la fe y la oración? Y también me preguntaba, Jesús nos dejó enseñanzas también de la fe, y muchas en su palabra. Y bueno, y de eso se trata este mensaje en esta tarde, de la fe y la oración. Todas vieron que ahí en el cartel de bienvenida decía un texto, y ese texto está en Mateo 21-22. Le invito a buscarlo. El que lo quiera leer, la puede leer. Lo puede leer. ¿Qué dice? Allá Aldi tiene el micrófono. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Muy bien, me estaba despistando ya. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Dónde nacerá y crecerá esta fe grande y vigorosa? ¿A dónde nace? En nuestros corazones. Pero primeramente, se me venía recién a la mente el texto de Romanos 10, se me fue, Romanos 10, que dice así: así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotras leemos la palabra, Dios pone esa fe en nosotras y nosotras debemos creer esa fe que Dios nos pone. Si nosotros leemos otros libros, no nos va a dar la fe que viene de Dios. Por ejemplo, antes decíamos la revista Paturucito, la revista Cara, la revista Gente, un montón de revistas, pero vamos a hablar de eso, no nos va a poner esa fe en Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, para hacer la diferencia, que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y siempre esto lo repito, oír no es lo mismo que escuchar, porque escuchar podemos escuchar muchos sonidos, el sonido de la calefacción, el sonido de otra cosa, el sonido de las sillas que se corre, pero cuando nosotros oímos estamos atentas a lo que Dios dice en su palabra y Dios nos pone esa fe en nosotras y de ahí empieza. Y yo con esa fe creo en Jesucristo. Y de allí, cuando yo creo en Jesucristo, ¿qué hace Jesús? Limpia
mi corazón, porque yo reconozco que Él es el único que puede limpiar mi corazón, que puede sacar mi pecado y de allí pasar a ser, como dice Juan, una hija de Dios. Es sencillo, pero debemos ser valientes y pensar que yo soy una hija de Dios. Muchos dicen, en otros lugares, dicen que todos somos hijas o hijos de Dios. La palabra no dice, dice que somos creación. ¿Cuándo somos hijas de Dios? Cuando nosotras reconocemos y le aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, de que Él murió en la cruz por mí, porque yo merecía morir en ese lugar, pero el Señor nos miró y dijo, no, yo voy a morir por ustedes. Y allí yo acepto a Jesús como mi Salvador. Entonces de allí viene nuestra fe. Marina la otra vez decía que la fe es un regalo, que es un don de Dios. Y Él lo da, no lo da una persona. No lo da un pastor, no lo da una hermana de la iglesia ni un hermano. Solamente lo da Dios. Y es un regalo que nosotros lo recibimos cuando escuchamos de la palabra de Dios y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Seguimos. Estábamos diciendo de que esta fe solamente nosotras podemos hacerla crecer vigorosa cuando somos hijas de Dios y nos dirigimos silenciosamente a la cámara secreta con la palabra de Dios y doblar nuestras rodillas y doblar mi voluntad. Y dentro de este corazón vendrá la seguridad de que lo que yo le estoy pidiendo, Él lo hará y que Él lo está haciendo. Quiero que busquemos Mateo 6:6, la primera parte. Dice así, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tenemos que dejar un tiempo como hijas de Dios para estar con el Señor. Tenemos que dejar un tiempo para orar, para escuchar a Dios. Saben que la oración, nosotros siempre decimos que es hablar con Dios, y sí, es hablar con Dios, pero es también escuchar a Dios, porque lo escuchamos a Dios a través de su palabra. Entonces, en ese lugar, está diciendo que tenemos que buscar un lugar. Muchas a lo mejor tendrán en el lugar de su habitación, cierran la puerta y están ahí en su cámara secreta. Otras tendrán otro lugar, pero tenemos que dejarnos un tiempo en esa oración para estar con nuestro Padre. Y al estar con nuestro Padre lo vamos a conocer. Dos amigos o dos amigas tienen que estar juntos para conocerse. Entonces yo con mi Padre tengo que estar para conocerle a Él. Dios no necesita conocerme a mí porque Él ya me creó y Él sabe muy bien cómo yo soy, pero yo necesito de Dios. Entonces yo tengo que buscarle a Dios todos los días y en cada momento. Seguimos. Algo que encontré que me gustó, que dice, la fe afecta toda nuestra vida con Dios, desde que le conocimos hasta que Él nos vuelva a buscar. La fe es el escudo que tenemos, que nos protege en pruebas y en tentaciones. Y aquí vamos a ver algunas enseñanzas que el Señor Jesús nos deja y vamos a leer en Mateo 13, la mayoría de los textos están en Mateo. Mateo 13,
del 53 al 58. Es largo para leerlo, pero está hablando de dos personajes. En realidad está hablando de tres, pero yo tomé dos. Está hablando de una mujer que quería tocar el manto y está hablando de dos ciegos, ¿sí? Y 13:53 al 58, perdón, me equivoqué, perdón. Mateo 13:53 al 58, perdón. Aquí el Señor Jesús, se los quiero leer porque están haciendo muchos reclamos. El Señor Jesús estaba en Nazaret y habían muchas personas y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, se vino a Nazaret. Y venido a su tierra, les enseñaba la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿Están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué pasaba? Aquí el Señor Jesús llega a Nazaret y tenían muchas preguntas. ¿No es este que tiene sabiduría? Todo lo que leímos. Pero ¿saben qué? El Señor en ese lugar no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. No lo dejaron hacer, porque ellos tenían un montón de reclamos. Eso es lo que había puesto yo. Tenían un montón de reclamos. Y a veces nosotras también estamos así. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Somos en sí incrédulas, pero tenemos que tener fe. No seamos como estas personas, sino que tengamos fe. No hagamos reclamos, sino que realmente tengamos fe. Esa es una de las enseñanzas. Quisiera que ahora veamos cómo orar con fe. En primer lugar, el Señor Jesús respondió a los que le creyeron, que Él era Hijo de Dios y que le pidieron como tal. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo, y acá está, porque yo me había equivocado, lo de la mujer es Mateo 9, 20 al 31. Porque eran parecidos los pasajes, por eso. Dice así, no lo vamos a leer todo, pero acá habla de los dos ciegos y de la mujer que solamente quería tocar el manto. Ella fue muy silenciosa. No lo vamos a leer porque si no vamos a estar mucho. Ella fue silenciosa y eso me llamaba la atención. Y los dos ciegos, ¿qué hicieron? Clamaron. Los dos ciegos... Ay, no puedo ver. Dice el versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos divulgaron la fama y el poder, la fama de él por toda aquella tierra. Dice que a la mujer
era del flujo de sangre, se curó, pero ella fue silenciosamente. Y estos dos clamaron por misericordia. Son dos oraciones distintas. Una fue silenciosa y la otra fue que ellos clamaron por misericordia. Y el versículo 28, Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dos dijeron: sí, Señor. Ellos tenían fe y ellos clamaron por esa fe. Y fueron sus ojos abiertos. En segundo lugar, porque estamos viendo las oraciones de fe, la oración de fe tiene que creer en las promesas. Nos tenemos que apoyar en las promesas. Y yo buscaba 4 cosas que nos pueden ayudar para que nos podamos apoyar en estas promesas. Mateo 21 del 18 al 22, ahí vamos a encontrar algo. Es el texto que tenemos, pero vamos a leer del 18, pero dice así el 22: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y Santiago 1, 6 al 7, allí nos dice algo también. Santiago dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué encontramos en estos dos pasajes? Yo encontré que es creer sin dudar. Estos dos pasajes nos hablan de creer sin dudar. Y acá Santiago es clarito, que no tenemos que ser como la onda del mar. Tenemos que creer sin dudar. Después encontré Juan 14, 12 y 13. Allí nos habla algo de las promesas. Juan 14, 12 y 13, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí hay una promesa, en su nombre. Eso encontraba yo, que la promesa tiene que ser en su nombre, no en cualquiera, sino en el nombre de Jesús, no en el Padre, no en el Espíritu Santo, sino en Jesús. Y después, 1 Juan 3, 22 y 23, Tres, 22 y 23. Dice: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros
como nos ha mandado. Entonces, aquí lo que podemos ver es que tenemos que obedecer. Y yo pensaba, obedecer es guardar y agradar, pero podemos guardar, escuchar y nunca hacer. Lo digo de vuelta. Obedecer es guardar y agradar, pero podemos guardar, escuchar y nunca hacer. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Así que podamos obedecer. Y otra cosa que encontraba en las promesas de Dios es que tienen que ser conforme a su voluntad, no a la mía, sino conforme a su voluntad. Y acá cerquita, en 1 Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Qué hermoso. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Lo que me encanta de este pasaje es la confianza que tenemos en Él y que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y yo ponía algo, es la lucha que tenemos todas en lo que quisiéramos y lo que Dios quiere. Y encontré algo que me gustó mucho que viene para esto. Dice, una fe purificada es una fe más fuerte, capaz de orar intensamente, humilde y sumisamente. A veces nuestra fe puede mover montañas. A veces solamente puede ir y tocar el borde de su vestidura. A veces simplemente clama por misericordia. Pero en todas las oraciones de fe, en alguna medida, la verdadera santidad es que nuestros ojos estén abiertos y puedan ver al Señor. Encontré una frase que se las quiero compartir, que dice, no olvides que no hay nada más poderoso que la oración y nada más fuerte que la fe. Y no hay más grande que Dios. Me encanta esa frase. No olvidemos que no hay nada más poderoso que la oración y nada más fuerte que la fe y no hay nada más grande que Dios. Ahora quisiera que veamos algunos ejemplos de oración de fe. Lo que vimos, la mayoría de lo que estuvimos viendo, eran oraciones contestadas por sanidad física, pero también hay muchas áreas, especialmente en lo espiritual, por las cuales debemos pedir. Y rápidamente hay 3 oraciones que hace Pablo. Y vamos a buscar en Efesios 3:14 al 19. Dice así allí Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien se toma nombre la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios. Hay muchas cosas, hay muchas palabras, pero lo que dice este versículo, lo que pide Pablo aquí a los hermanos, dice que Dios les dé fortaleza espiritual, fe en sus corazones, sabiduría para comprender lo inmenso del amor de Cristo y llenura de Dios. Están en estos versículos. Que seamos llenas de Dios y sabiduría, que pidamos sabiduría para comprender lo inmenso de Cristo, fe en sus corazones y que Dios les dé fortaleza espiritual. Pablo también pide en Efesios 6, 18 al 20, son 2 versículos, pide algo más. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar conocimiento con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y aquí Pablo está pidiendo algo. ¿Qué es lo que pide? Capacidad y valor para que comparta el Evangelio y hable de Cristo. Eso es lo que pide acá Pablo. Lo repito, pide, es capacidad y valor cada vez que comparta el Evangelio o hable de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo porque la gente quiere que le hablemos de Él, de nuestro Salvador, del que pone fe en nuestras vidas. Tenemos que compartir, hermanas. Y Colosenses 1, del 9 al 12, dice así. Es largo también, a ver. Pero el versículo, yo se los voy a decir, a ver. El versículo 10 dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El versículo 11, fortalecidos con todo poder. Y el versículo 12, con gozo. Y con gozo, dice. Son cosas que el gozo lo tenemos, fortalecidos con todo poder, y que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. 3 cosas. Nos parece raro pensar que en estos pedidos de oración tienen más de 2000 años de antigüedad. Las mismas necesidades de los hermanos las tenemos hoy también nosotras. Pero su palabra nos da para que podamos seguir adelante, que podamos tener gozo, que seamos fortalecidas y que podamos ser llenas del conocimiento de su voluntad. No siempre las oraciones de Pablo fueron contestadas como él quiso. Él tenía un aguijón de la carne, el cual hablaba en 2 Corintios 12, 7 al 9, no lo vamos a buscar por amor al tiempo, y nos muestra de que Dios tenía otro propósito, que el aguijón que él tenía nunca se lo quitó. No se sabe bien cuál era ese aguijón. ¿Estuvo bien que Pablo pida a Dios que se lo quite? Era una oración por necesidad, dificultad, sincera, y Dios dijo no. El objetivo fue mantenerlo humilde y apreciar la gracia. No olvidemos que el Señor también pidió que pase de él la copa. Y tanto él como Pablo se sujetaron a la voluntad del Padre. Mi oración de fe se basa en que tengo perfecta libertad para pedir lo que quiero como un niño,
que tiene confianza en su Padre, porque amo permanecer en Él y en su palabra. No es la cantidad de mi fe, sino dónde está colocada. Para terminar, el texto que teníamos, Mateo 21-22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pedir al Señor que nos aumente la fe. Pedir al Señor que nos ayude a crecer en esta fe que un día Él nos dio. Y que podamos ser para Él, para su gloria, en todo lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Nada más.